Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto volver a reencontrarnos en una noche más de Punto de Vista por Canal 2 de Perico. Hoy vamos a tener una muy bonita noche con una invitada que ya está con nosotros, ya la vamos a saludar, ya te la vamos a presentar, pero te voy adelantando en una noche fresca como la que tenemos en la provincia de Jujuy y sobre todo acá en la zona de los valles. Prepárate un buen cafecito, sentate porque vamos a hablar de muchas cosas importantes que están ocurriendo en el Congreso de la Nación y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la política de Jujuy y con la política nacional. La invitada de esta noche va a ser la diputada nacional, la doctora Gabriela Burgos. Le voy a preguntar, por lo menos me da la sensación a mí, después de haber transcurrido todo lo que es el debate por la ley de despenalización del aborto, me parece que era, si no la bandera, una de las banderas que pregonaban, digamos, por la no aprobación de esta ley, que en definitiva tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que hoy se está discutiendo en Senado de la Nación. Dicen que el 8 de agosto está prevista la sesión ya para saber si esa media sanción se transforma ya en ley. Pero bueno, ha sido Gabriela Burgos, uno la vio por distintos medios, defendiendo esta posición del derecho a las dos vidas, ¿no? Una posición que vos sabéis que de este editorial siempre hemos compartido y respetando absolutamente todas las opiniones, todas las posiciones, porque no solamente es yo digo, esta ley que ha producido un gran debate y que sigue produciendo un gran debate en la sociedad argentina, no es solamente plantearlo desde lo jurídico, desde lo médico, sino fundamentalmente es algo tan personal, es como sentir, ¿no? Sentir si esa personita, digo yo, que está desde el momento de la concepción, merece tener una oportunidad de vivir como la tuvimos todos los que estamos hoy acá. Así que va a ser esto, vamos a hablar de muchos otros temas, de un trabajo que está haciendo en leyes importantes en el Congreso de la Nación, por ejemplo, esta reformulación del Código Penal Federal, muy importante, que está atacando, yo digo, una ley que por allí, viste, yo te entiendo, por ahí estás en otras cosas, en las cosas cotidianas de la vida, de tu casa, de tu familia, pero esta es una ley que ataca fuertemente a lo que hoy en la Argentina consideramos uno de los flagelos muy fuertes, como es el narcotráfico, el narcomenudeo y todo lo que tiene que ver con esta situación que están viviendo sobre todo muchos jóvenes y muchos niños. Así que vamos a tener una noche bastante movida, como te decía, la invitación para que nos acompañes hasta las 23 horas, porque no va a haber un tema que no sea de importancia para la vida de todos. Así que ya está la presentación del programa hecha y le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Burgos, esta diputada nacional que la conocimos hace muchos años, ¿no? Recién empezaba en política y dijimos, ¿quién es la chica? La vimos en San Pedro, ¿te acordás? Pelito largo, en la sede, la esquina tradicional, dicen en San Pedro, la conocimos ahí, nos llamó la atención, seguimos su carrera política y bueno, la verdad que independientemente de las cuestiones, las ideologías, yo creo que es una mujer que está representando muy bien a los jujeños en la Cámara de Diputados, ha sido premiada como una de las diputadas, o si no la más trabajadora, la que más proyectos ha presentado el año pasado. Así que, qué presentación, qué responsabilidad. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Gracias. Pero todo lo que dije es verdad. Por lo Sí. menos de lo que sentimos, de lo que siente este conductor y su equipo, y después lo que está planteado, digamos, en los papeles. Así que... Te agradezco mucho la presentación. Bueno, particularmente no sé cómo seguir, pero fundamentalmente cuando asumí este compromiso, creo que no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Casi incidentalmente, en ese momento
me animé a dar ese paso. Creo que la política es una herramienta de transformación. Yo lo siento así, amo la política. Comencé a inmiscuirme o a meterme justamente porque sentí esa necesidad de que lo que estaba haciendo era insuficiente. Daba clases, trabajaba en mi estudio, de alguna manera a veces me involucraba en algunas cosas. Por elección propia comencé en el radicalismo. Mi papá era juez en ese momento, entonces era muy tajante con algunas cosas, como la independencia del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, más allá de su corazoncito político, él nos marcó mucho en ese aspecto. Por eso digo, soy radical por elección. Los principios del radicalismo y la ideología del radicalismo me enamoró. Me enamoró un hombre que cuando estaba en 5º grado, ya van a sacar mi edad, pero estaba en 5º grado, escuchaba a un hombre que hablaba sobre la democracia y yo no sabía, y le pregunté a mi papá en ese momento qué era la democracia. Y me habló de la libertad, de la posibilidad de elegir, de la posibilidad de hablar. Y así ese hombre era Raúl Alfonsín. Claro. Entonces, la verdad que darme esa posibilidad, mi partido, en estar en ese momento acompañando a Mario Fiat, y bueno, y de repente ya estaba como diputada, algo nuevo, y creo que nadie está preparado para eso, ¿no? Sí, claro. Yo creo que también tenemos que, dentro de las fuerzas políticas, independientemente de cuáles sean, hay que empezar a hacer esas escuelas de política, para que la escuela no es ir a aprender, claro, sino a empezar a hablar de todo lo que involucra a la política y a los hombres y mujeres que quieren involucrarse en política. Quizás mi preparación me ayudó un poco, claro, pero César... Pero esto es una gimnasia de un aprendizaje de todos los días. Es de todos los días, el interpretar, el saber leer, el saber escuchar, la capacidad de poder dialogar con legisladores que están en un lado totalmente opuesto, el poder debatir y el poder llegar a acuerdos, claro, o acuerdos en el buen sentido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cuando... De la política se trata de eso, no hay que tenerle miedo, digamos, porque por ahí esta palabra acuerdo, y la gente dice, ya, ¿qué estarán arreglando por bajo la mesa? No, y esto es... Eso acordar, digamos, esto es la política, conversar, acordar, definir y buscar el punto medio, el punto de equilibrio para una ley, para una decisión política o una decisión de gobierno que le lleve a mejorar la calidad de vida de la gente, porque de esto en definitiva se trata, ¿no? Por supuesto, el debate. Claro. El debate que puede y casi siempre mejorar, por ejemplo, dentro de este aspecto, en las leyes o los proyectos de ley que se puedan presentar. Uno presenta un proyecto, pero puede ser mejorado. Vos podés tener una idea mejor, claro, y eso va enriqueciendo. Y si eso es una construcción entre todos, entre distintas fuerzas políticas, legisladores de distintas fuerzas políticas, mejor, porque vos vas sintiendo esa pertenencia a ese proyecto. Entonces, todo esto es una gimnasia, ¿sí?, que se va haciendo, uno va aprendiendo, ¿no? Como el subirte en una bicicleta, al principio no sabes cómo te vas a mantener, cómo va a mantener ese equilibrio. Y después, cuando empezás a andar, a pedalear, te das cuenta que el equilibrio depende justamente de vos, de cómo te pones, cómo pones tu cuerpo, cómo pedaleás. Entonces, de eso, o sea, no quiero equiparar el andar en bicicleta con la política, pero significa justamente esa decisión y el mantener el equilibrio y la coherencia. La coherencia en las cosas. Tan difícil. Y es difícil. Tan difícil. Es difícil. Es tan difícil. Porque a veces uno tiene que despojarse de pensamientos propios, porque no voy a primar mi pensamiento, yo tengo que primar sobre lo que se considera general y mejor para todos. Entonces, es algo... Claro. Y los individualismos y los egos personales no pueden estar presentes en esto.
son cosas que tenemos que apartar de esto, dar el lugar cuando sea necesario. Todo eso forma parte de esta vida, ¿no? que es tan enriquecedora personalmente, te lo digo real, todo lo que yo he aprendido en estos años no tiene valor, Claro. es invaluable. Sí, sí, claro. Es un intangible que queda en uno. Todo. Yo digo, ese know-how del aprendizaje que te va haciendo un mejor dirigente, mejor persona, porque ves de todo, ¿no? Se ve Pasás de todo. de extremos a extremos, y por eso cuando vos hablas de la coherencia, yo digo qué difícil que es mantener no solamente la coherencia de la política, sino también el equilibrio desde lo personal. Sí. Es muy... a ver, por ahí lo que alguna vez, en el caso mío, tuvo la oportunidad de estar en política y vivir, ver, convivir, hoy ya... Desde el otro lado desde el ahora. otro lado, uno, por ahí la gente no entiende, eso son las cocinas, como yo hablo de cada una de las cosas, pero esto depende mucho de la persona, en definitiva. Sí. ¿Sí? Depende de los valores que tenés, de lo que te dieron, las cosas que aprendés, las cosas que sentís. Y eso es lo que en definitiva te va ubicando en este mundo de la política que es duro. Es duro y para una mujer más. Sí, es complicado, pero soy defensora de los derechos de la mujer. Creo que la palabra igualdad que tenemos en nuestra Constitución tiene que ser real, y la palabra democracia tiene que estar de la mano, y eso significa que las mujeres tenemos que estar en aquellos lugares en donde por mucho tiempo se nos ha vedado la posibilidad, que tiene que ser la capacidad sin lugar a dudas. Sí, claro. Pero usemos la misma vara para todos, para hombres y para mujeres, para ocupar esos cargos, porque justamente es así como se va enriqueciendo todo el sistema. Sin duda. ¿Sí? Sin duda. Entonces, mientras más nos capacitemos, hombres, mujeres, mejor políticos vamos a ser, mejor política vamos a tener. Creo que principalmente de eso se trata, ¿no? Vos sabés que lo que tomé, no digo el trabajo, para eso uno tiene que prepararse. Estuve leyendo por lo menos lo que fue la participación tuya en esos un poco más de 11 minutos cuando te tocó hacer uso de la palabra en el debate sobre la despenalización del aborto. Y la verdad que yo, digo, abogada, presidente de la comisión, esperaba encontrar, además de los fundamentos legales, y me llevé una grata sorpresa para mí, ¿no? De varios conceptos que hablabas, primero de la falta de política pública para no llegar a eso, para que la mujer no llegue al aborto, pero fundamentalmente esta convicción de defender las dos vidas. Por eso yo hablaba que no es solamente una cuestión argumental desde lo médico, desde lo legal, sino también lo que uno siente adentro, ¿no? Yo como hombre, vos como mujer, como legisladora, y te quiero decir que me llamó la atención esa posición. ¿Por qué fue eso, digamos? ¿Por qué planteaste en el debate esa línea argumental? A ver, luego de más de 1000 horas que estuvimos escuchando a más de 738, 740 y algo de disertantes, una larguísima jornada, donde aprendí mucho, César, y ahí me di cuenta lo poco que sabíamos, o por lo menos lo voy a llevar a mi, voy a hablar personalmente, lo poco que sabía de ese tema. Si yo me remonto de acá a 3 meses atrás, te puedo decir, no sabíamos nada, nada. Simplemente de un código penal sancionado en 1921 que planteaba 2 excepciones por las cuales el delito de aborto no iba a ser punible.
de ahí, y todos los conceptos que uno fue construyendo a lo largo de su existencia, porque yo no puedo dejar de ser yo. Y creo que si vos dejás de ser lo que sos, te convertís en un ser un ser, una fantasía, claro, algo que... Entonces, algunos dicen, no pueden estar las convicciones personales. Y entonces, pero, ¿qué tiene que estar? Claro, Pregunto, ¿no? Eso es lo primero, para mí. Más allá de que uno puede ir evolucionando, creciendo y construyendo. Ahora, si vos no dejás tu pensamiento, tu ser, ¿qué sos entonces? Escuché mezclar moral con ética y con religión. Hace años, siglos, en donde logramos como sociedad, como el mundo entero, logró separar lo que es la religión de lo que es la ética, de lo que es la moral y lo que es el Estado. Claro. O sea, estamos hablando de conceptos que durante muchos siglos han costado a la civilización separarlo, y acá me hablaban como si fuesen sinónimos. No. Entonces, ¿desde qué punto de vista uno iba a hablar del aborto? Entonces yo planteé, hice junto a todo mi equipo, armamos un descargo que iba a ser el discurso, dando fundamento a lo que yo más manejaba, que es la parte jurídica. Y sinceramente, César, no sé qué me pasó en ese momento. En ese momento surgió la mujer, surgió la Gaby, ¿sí? No surgió la legisladora, surgió esa mujer que durante todo este tiempo había captado todo lo que había escuchado, en donde hubo momentos en los que me tuve que levantar del lugar en donde estaba porque eran posiciones personales o porque experiencias de vida que fueron a contarnos, y eran muy fuertes, fueron situaciones muy fuertes. Por eso pedí disculpas también. Pedí disculpas porque no era lo que uno había preparado, lo que me había preparado para ese momento. Y desde lo más profundo surgió lo que sentía la ciudadana, y es mucho la más mujer. genuino. Me da la sensación, obviamente. Tenemos como legisladores la posibilidad de insertar, claro, sí, y ahí claro. yo pedí autorización para insertar después todo mi trabajo y el trabajo de mi equipo, que habíamos justamente receptado la mayoría de las posiciones o de los fundamentos dentro de la posición que yo defendía. Yo no sabía nada de bioética, yo no sabía nada de embriología, cosas que si bien complementan, por eso te decía, me daba cuenta que no sabía absolutamente nada y me basaba solamente en lo jurídico. Me llamó la atención que, sobre todo dentro del rubro jurídico, algunos se empeñaban en demostrar que la Constitución o las leyes de fondo que nosotros tenemos, el Código Civil, y todos aquellos tratados con jerarquía constitucional que a partir de la reforma del 94 adquirieron esa jerarquía, decían otra cosa de lo que estudié que decían. Claro. ¿Me entendés? Claro. Y el último reforma del Código Civil y Comercial, donde más allá de los debates que se hicieron en torno a esos temas, a ese tema, lo que se aprobó en el artículo 19 del Código es que existe vida desde la concepción. Sin duda. Entonces, de repente, querer tergiversar todo esto me llamaba la atención, pero forma parte también de nuestro sistema, ¿no? Porque cuando estudiaba Derecho nos decían, bueno, una parte de la biblioteca vas a estar a favor de lo que vos decís. Ahora, la otra parte de la biblioteca te va a decir todo lo contrario. Bueno, forma parte justamente de esto. Sin duda. Entonces, pero me llamaba la atención las interpretaciones. A nosotros, como sociedad,
cuando existe un vacío en una legislación y sobre todo en la Constitución, tuvimos que interpretar y expresar claramente qué es lo que realmente quisieron decir o expresar los legisladores en ese momento. Cuando hay duda, se va a la intención del legislador. Claro, ¿qué quiso? ¿Cuál fue la intención? Y eso vos lo sabés. Sí, ¿cuál fue la intención? Tal vez la letra no fue muy clara, pero ahí, digamos, es donde asentás la base, porque qué es lo que quiso expresar el legislador. En ese texto. Y quizás la letra no pudo graficar correctamente o volcar correctamente qué es lo que quiso decir. Y remontándonos justamente a eso, siempre quisieron defender la vida. O sea, no había otra interpretación. No había dos mensajes. Era eso. Y si uno se remonta mucho más atrás, y la esencia de nuestro país siempre fue eso, el defender la vida. Cuando en otras jurisdicciones de la misma América se hablaba de esclavitud, acá la Asamblea del año 13 sancionaba la libertad de vientre. Fuimos los primeros en la región. ¿Por qué? Porque había un marcado sentido de la protección a la vida. Algunos dicen, bueno, no, en nuestro Código Penal no está tan marcado por la diferencia que existe entre la pena de un homicidio o en el tema del aborto. En 1921 no teníamos ecografía, no sabíamos, no se sabía a ciencia cierta, pero se sabía que se tenía que proteger porque lo que tenía esa mujer en su vientre era la prolongación de la vida humana. Entonces, por supuesto que hemos avanzado y la ciencia siempre estuvo marcando en estas cosas, donde el ser humano a veces no puede así nomás interpretar, la ciencia ha ayudado. Y hoy es irrefutable, por lo menos hoy, yo no sé más adelante, porque si hay algo que avanza mucho es la ciencia. Yo no sé, pero por lo menos hoy sabemos que existe vida desde la concepción. Y no es una concepción en un sentido religioso. Estamos hablando de dos células que se unen, dos células vivas que se unen. ¿Qué es lo que generan dos células vivas que se unen? Vida. No pueden generar otra cosa. Totalmente. Entonces, creo que por eso es que fue mutando los fundamentos que se fueron esgrimiendo en la posición que estaba a favor de la legalización del aborto. ¿Qué es lo que pasó? Pasaron muchas cosas en ese debate. Yo creo que fue una larga y extendida jornada en donde se marcó bien la diferencia de las dos posturas, ¿no? Y también me llamaba poderosamente la atención el tratar de involucrar a aquellos que defendíamos la postura de salvar las dos vidas, llevándonos al campo de lo religioso, como que si defendemos esas posturas es porque estamos, no sé, contaminados o estamos cegados por la religión. No tiene nada que ver. No, absolutamente. No tiene nada que ver. Había agnósticos. Tengo compañeros legisladores que son no creyentes y sin embargo se aferraron al concepto de salvar las dos vidas y no son creyentes. Entonces no es eso. No, claro, querer encorsetar todo esto en una cuestión argumental desde lo religioso me parece que es muy chico para este gran debate, este gran tema, ¿no? No me pareció. Escuché yo también, te digo lo que me pasó a mí, digamos, seguí mucho de las exposiciones que hicieron en la comisión de mucha gente, otros los seguía por los medios de comunicación y llegó un momento en que empecé a hacer, yo cambiaba cuando se tocaba ese tema, porque ya tenía un panorama claro de cuáles eran las líneas argumentales, digamos, yo te vuelvo a decir, respeto absolutamente a todos. Por supuesto. Absolutamente a todos, pero bueno, me parecía algunas cosas tan
ilógicas en su línea argumental, ya hablando cualquier cosa, digamos, y aparecían algunos artistas que no sé por qué algunos artistas creen que son una casta totalmente, sí, aparte. Claro, que son, no sé, los iluminados, los que si te dicen esto es por esto. Y digo, bueno, está bien, hay cuestiones personales, que muchísimos casos que han ocurrido, profesionales que hicieron del aborto un gran negocio personal, pero ¿qué es lo que estoy viendo yo ahora? Yo te vi a vos, ¿te acordás? 24 horas después de la media sanción. Y digamos, conversaba con Graciela y te vi entera, digamos, desde lo conceptual, pero sentía que estabas totalmente quebrada por dentro. Pues lo charlamos, la sensación que nos dio a nosotros cuando te vimos, sin conocerte mucho. Y entonces hablamos con Graciela, mi señora, y decíamos qué duro, evidentemente, fue todo este tema, digamos, para los que estaban a favor, para los que estaban en contra. Fue una cosa dura y sigue todavía, bueno, ahora lo tienen los chicos en el Senado, pero digo, veo algunas cosas, no sé qué te parece a vos, digo, en el debate está todo bien, las expresiones públicas son válidas, son permitidas, pero me parece que hay una línea del buen gusto, que me parece que hay algunas personas, algunas organizaciones que ya, digamos, han pasado hasta la agresión personal, sí, digamos, no, sí, son cosas que no sé si tiene sentido. Mira, esto, ¿no? Se tomó y se trató en algunos casos con una banalidad muy alejado de lo que uno quería, ¿no? Porque nosotros cuando los 4 presidentes de la comisión decidimos y nos reunimos, era otra cosa lo que se había planteado. A lo largo del desarrollo comenzaron las exposiciones muy buenas, muchas, muy buenas, de tanto sobre todo los que estaban a favor de la despenalización, excelentes, tanto desde el punto de vista jurídico, legal, médico, filosófico a veces, pero otros muy banales. O sea, por ejemplo, uno de los escritores filósofos llegó a decir que el feto era una larva, o sea, claro, expresiones descalificantes cuando se referían a el proceso gestacional de ese niño, digo, menospreciando con frases como, bueno, es una bolsa de célula, una bolsa de hueso, es un feto, es un embrión. Digo, todos somos o fuimos fetos y embriones en algún momento. Son términos biológicos que la biología utiliza, ¿ah? Pero yo creo que ninguna mamá dice estoy embarazada de un feto. Claro. ¿No? Más allá de las expresiones, sí fuimos agredidos. O sea, se habló mucho, digamos, los verdes que estaban a favor, es más, hasta uno de los presidentes habló de que había sido amenazado o había sido agredido. Bueno, nosotros no, nosotros también fuimos, o sea, nosotros no hicimos denuncias, pero yo también fui agredida por pensar de esta manera. ¿Y sabes qué, Cersa? No es moderno tener esta posición, ¿sí? Porque escuché a algunas legisladoras, sobre todo, decir, estamos en la onda verde, expresarse a los jóvenes diciéndole, tienen que ser inteligentes y no pueden quedarse aparte de la onda verde. Digo, estábamos hablando de la vida. Claro. No es la onda del jean, no es la onda de usar esto, no es la onda... Por ejemplo, hoy estábamos viendo en el grupo con mi marido, estábamos viendo las fotos que me mandaron, tengo un grupo de WhatsApp de las chicas del colegio, y mandaron una foto
Y en ese momento, de cuando egresamos, y en ese momento la moda, la onda, lo que estaba de moda, era la permanente, la base en el pelo. Y yo me hice, o sea, estaba de moda. Claro. Y ahora la veo la foto y digo, wow, tendrían que hacer una materia en donde nos ayuden a los adolescentes, sobre todo a las mujeres, a tener mejor presencia. Pero era lo que se usaba. Claro, sí, sí. Se usaba maquillarnos excesivamente. Nosotras, las que salíamos del colegio, maquillarnos en forma excesiva. Pero era la onda o la moda de ese momento, o determinada estética en ese momento. Pero no puede estar de moda la onda verde. Claro. Por favor, estamos hablando de vida, no de moda. Entonces, hubieron ciertas expresiones que creo que no estuvieron a la altura, pero también es comprensible, César, esto. ¿Sabes por qué? Porque durante años no se hablaba de este tema. Entonces creo que no estábamos, quizás, a pesar de que salió todo bien el debate, no estábamos preparados. Sin duda. Éramos adolescentes con un tema muy, muy complicado. Muy complicado. ¿Por qué? Porque hubo mucho tabú en este tema durante mucho tiempo. ¿Sí? Y ahí, acá todos tenemos que hacer una mega culpa, porque el enseñar sobre la sexualidad en los colegios, en las familias y en todos los ámbitos donde haya adolescentes, chicos o personas adultas que quieran saber, y sobre todo a los adolescentes, no es estimular a una sexualidad temprana, es dotarlo a los adolescentes, a los jóvenes tan vulnerables, a que tengan las herramientas necesarias para cuidarse. Sin duda. En todos los aspectos. Y el cuidarse significa quererse, protegerse, no tan solo del embarazo, sino también de las enfermedades que puede traer aparejado el mantener una relación sin una protección. Entonces, cuídate, no estoy diciendo que no lo hagas, que no, como dijeron ahí, queremos tener, lo escuché varias veces, queremos tener una sexualidad libre. Me parece bárbaro. Sí, sí, claro, nadie me parece bárbaro, eso. Pero creo que dentro del contexto de la protección, sin duda, del cuidarte, pero porque te querés. Y eso, como sociedad y como Estado, fallamos. Teniendo ley, no lo hicimos. Entonces, todos los actores que son responsables, la Iglesia también es responsable, ¿no? Sí. La Iglesia, el sector de la educación, el Estado, como familia, porque a veces decimos, no, mejor que no lo toquen, pero si vamos a transcurrir, los adolescentes van a pasar por esa situación, tarde o temprano. Sí, sí. Entonces, todos tuvimos culpa en esto. Si bien se desarrolló, digo, con normalidad, creo que en esos aspectos, con el diario del día lunes, uno puede hacer un análisis de qué es lo que estuvo bien y qué es lo que estuvo mal. Y sí, tu apreciación fue así, estaba quebrada. Y me costó mucho reponerme, mucho. Quebrada, pero no obstante reconocer a mis otros compañeros y compañeras que estaban desde la otra posición, porque fue duro para nosotros también. Claro, sí, sí. Porque cuando estamos debatiendo una ley, uno busca sus cómplices, y son los que están con vos, tus cómplices, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, claro. Y quizás los otros están del otro lado, pero ahora hasta mis cómplices no estaban conmigo. Con algunos que tenían mucha afectividad no estaban conmigo y estaban desde la otra posición. Pero sin embargo, el cariño o el sentimiento no se había roto, pero estábamos en posiciones diferentes. Claro. Entonces fue una situación, fue transversal. Sí, sí, claro. Como escuchamos y protegimos a legisladoras del bloque del Frente para la Victoria, mayoritariamente votó a favor,
que había sido agredida por sus propios compañeros. ¿Ah? Y que se quebró y nos contó cómo había sido agredida, porque dentro de la multitud que había aprobado o que estaba a favor, ella estaba en contra. Y hubo otros más, pero ella en particular. Entonces fue movilizador, fue bastante movilizador. Pero respeto la democracia, porque si no me contradeciría. No, por supuesto. Respeto la democracia, respeto que haya sido así. No comparto la posición de algunos legisladores que cambiaron rotundamente y sin ninguna explicación su voto. No, porque hasta hicieron videos, hablaron sobre una posición que era la defensa de las dos vidas. Cuando hicieron eso estaban hablando de su convicción. Y después... Hubiera sido, César, hasta más legal decir, miren, cambiamos. Ahora, la verdad, estoy totalmente convencido, o me han convencido. Hasta 10 minutos antes seguían sosteniendo la misma posición. Entonces, digo, ¿qué ha pasado en el medio? El oportunismo político. Yo no los conozco, pero haciendo un análisis general, digo, viste, hay mucho de oportunismo político, hay muchos dirigentes que se van moviendo la cintura de acuerdo al oportunismo. Che, mirá, vamos a quedar bárbaros, vamos a ser muy cool, vamos a ser muy progresistas, entonces no podemos ir contra esto, aunque mi convicción íntima diga. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Es respetuoso, ¿no? Sí, yo claro, he tratado de ser muy respetuosa en la forma de expresarme y respeto las posiciones diferentes que tenemos. O sea, no podemos hablar de democracia si no respetamos la posición de los demás. Sin dudas. Y creo que no podemos atacar al otro porque tenga una firme convicción sobre algo. Sin duda. ¿Sí? Pero lo que no entiendo son aquellos que pregonaron una posición, hicieron todo en esa posición y en forma introspectiva cambiaron la posición. En ese mismo día, no una semana antes, 2 días antes, lo estoy pensando, mira, hubo posiciones que me hicieron reflexionar. Que sería válido, sí, lógico, totalmente válido. Pero por supuesto. Entonces, porque había exposiciones de un lado y del otro, con bastante argumento, vos lo acabas de reconocer, pero bueno, son cosas que deja, y me parece que sirve para la sociedad, sirve fundamentalmente para un Congreso que por muchos años actuó como una escribanía, y poner este tema en debate sirvió para todo, ¿no? Para ustedes, para nosotros como comunicadores, para la sociedad en general, de ver el análisis final que hice yo, más allá de las posiciones, de los votos, de todo esto, es de que hoy hay un Congreso donde se puede debatir, que hay temas importantes que los legisladores, los diputados, más allá de sus posiciones y hasta del bloque, ya no se vota, digamos, en este tema, somos todos funcionales a la organización, vamos, nos levantamos la mano todos, aunque no estemos de acuerdo. Bueno, eso es lo que yo resalto como ciudadano y como un comunicador. Digo, está bueno, en el Congreso está este debate, y así como digo esto, a los pocos días salió la ley Justina, la que llamaron ley Justina, por unanimidad, y la verdad que yo hablaba con Graciela, ¿no? Y nos sentimos orgullosos del Congreso. Dijimos, la pucha, hace 20 días estaban ahí firmemente manteniendo y definiendo sus posiciones, y esto que también es vida, votaron una ley que nos convirtieron a todos los argentinos en donantes presuntos, y qué bueno, digo, que esto es lo que yo valoro de esta etapa, digamos, de estas últimas semanas o meses
del Congreso. No sé si vos sentís Sí, lo no, mismo. totalmente, totalmente. Que estén ahí presente esa mamá, ese papá que supieron seguir adelante pese al dolor de haber perdido a su nena, a Justina, y siguieron porque era como un mandato de su hija que esto se tenía que convertir en una ley para que no hubiese otras personas que ante la necesidad de un órgano para seguir viviendo, fallezcan. Yo por convicción soy donante. Digo siempre, ¿para qué me voy a llevar a la tumba algo que puede ser usado, ¿no? Que al final me lo van a comer los gusanos. Entonces, ¿por qué no que lo use la ciencia o para salvar vidas o para lo que sea, justamente en este proceso? ¿Para qué me lo voy a llevar? Si alguien lo puede usar y alguien puede quizás seguir viviendo con eso. También es educación eso, César. También. Eso también es educación y creo que hay un antes y un después. A este gobierno le ha tocado este cambio en el Congreso, porque a mí me tocó estar 2 años antes. Sí. O sea, yo justo estuve en el medio. Le ha tocado tratar temas bisagras, temas que son, como ahora se dice mucho, cambios de paradigmas. Muchos cambios de paradigmas tuvimos que tratar en este Congreso y está bueno. Quizás justamente sea necesario llevar adelante estos cambios de paradigma, porque la sociedad estamos en el siglo XXI y tenemos temas y tenemos leyes que no se adecuan a esta realidad y que significa, más allá de cambiar una ley, si esa ley no está acompañada por la sociedad, es ley muerta. Así es. Entonces, eso que llamamos cambios de paradigma, más allá de lo legal, tiene que ser en lo social. Sí, sí, sí. Si no, nace para perimir. Exacto. ¿Sí? Y sabemos de leyes que nacieron y que no se aplicaron, ¿no? Entonces, yo sentí lo mismo ese día, César, cuando se aprobó esa ley, y con la presencia, me emocionó verlos a esos papás ahí que siguieron al pie del cañón, pese a ese dolor, siguieron ahí. Qué fortaleza. Mucha fortaleza, mucha fortaleza. Ahora, qué fortaleza y qué amor, una lección de amor, no solamente para su hija, que es natural, digamos casi natural, que un papá o una mamá ame a sus hijos, sino yo lo caratulé como un sentido de amor hacia los demás, porque continuaron con esa lucha, porque eso el día de mañana le va a dar vida a otras personas, y eso también es un amor por la vida, un amor por el prójimo, porque se podrían haber quedado en el dolor, cerrado en su dolor familiar, en su dolor personal, y esto... O echar la culpa. O echar la culpa. Pero bueno, tuvieron esa valentía, digo yo, de poder continuar, de pechar este carro, de hablar y sobre todo conseguir la sensibilidad de los senadores primero, después de toda la Cámara de Diputados. Digo, está bueno que podamos debatir esto y que también podamos acordar muchas cosas, ¿no? Y hablando de acordar, ¿cómo va el tema de la ley de extinción de dominio? En síntesis, comentame a mí, comentarle a la gente que te está viendo, ¿qué es la ley de extinción de dominio? Para mí es una ley, digo, muy importante para los tiempos que vienen, nuevos de la política y sobre todo cuando la sociedad pide de su dirigencia que sean más transparentes, además de la declaración jurada y esas cosas. Digo, esta ley de extensión me parece que vendría a complementar, pero contarlo. Sí, mira, cuando comenzó a tratarse la ley de extinción de dominio, había que sentarse a investigar y a leer,
porque nosotros dentro de nuestra legislación tenemos el decomiso, pero esto era como un paso más a esa posibilidad judicial que existe de poder sustraer los bienes pertenecientes a una persona cuando hay algunas situaciones que la justicia sí lo merita, ¿no? Entonces se decomisaba, se sacaba ese bien y mientras tanto podía continuar el proceso. Cuando se mandaron al Congreso una serie, una batería de legislación, de proyectos de ley, estaba la de extinción de dominios. En el mientras tanto también estuvo el arrepentido, las técnicas especiales de investigación, el tema, ¿te acuerdas que la efedrina no estaba dentro de los precursores químicos? Sí. Cuando se comienza a investigar, ¿cómo no va a estar la efedrina dentro de los precursores químicos si es justamente, hemos tenido información, sabíamos cómo había avanzado y cómo había ingresado al país la cantidad de efedrina? Y justamente es uno de los precursores que se utiliza para la fabricación de drogas sintéticas, sobre todo, ¿no? Entonces, y así era una cantidad de proyectos de ley que sirven o que estaban destinados a ser herramientas para darle a la justicia para que las utilice. ¿En qué? Y en todo esto que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia, los delitos transnacionales. Nosotros queríamos una justicia efectiva, pero no tenían las herramientas adecuadas a esos tiempos o a estos tiempos. En Colombia comenzó el tema de la extinción de dominio. Colombia, un país contaminado por el narcotráfico totalmente, y tuvo que adecuar toda su normativa, incluso modificaron la constitución del país para que comience a funcionar esta ley. ¿Por qué? Porque una de las formas para atacar el narcotráfico era proveer de bienes para la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo iba a ser el Estado para atacar económicamente, para poder ponerse a la misma altura de lo que tenían los narcotraficantes? Armamento, tecnología, etcétera, logística. Claro, logística totalmente. Entonces, no tenían ese patrimonio, no tenían ese dinero para eso. Entonces dijeron no. Entonces empecemos a atacar justamente aquellos bienes que ilícitamente ingresan al patrimonio de las personas, ya sea por el narcotráfico, la corrupción, etcétera, el lavado de dinero. Entonces, al no poder demostrar la licitud de esos bienes, el Estado, vos vas a tener que mostrar o demostrar lo lícito o cómo adquiriste ese bien. Mientras tanto, yo, Estado, lo tomo, ¿sí? Y si no lo podés demostrar, bueno, yo puedo empezar a usarlo. Y así comenzó, una cadena virtuosa en donde el Estado colombiano comenzó a adquirir bienes que provenían del narcotráfico, del lavado, etcétera, etcétera, y así fue retroalimentando económicamente al Estado para poder seguir luchando contra estos delitos, ¿no? Y no fue de un día un escalón, fueron varios escalones que tuvieron que pasar adelante. Pero ¿cómo lo tomaron? Dijeron, si tenemos que esperar el proceso penal, esto se hace muy largo. Eso lo tiene México. México también tiene una ley de extinción de dominio sujeto al proceso penal, como lo tenemos nosotros. 10 años, 15 años o nunca. El tiempo. Tiene que haber una sentencia. Yo sé que me van a decir, bueno, todos somos inocentes hasta que
se declare o se compruebe lo contrario. ¿Cómo se comprueba lo contrario? A través de un proceso. Un proceso con todas las garantías, etcétera. Nuestra Constitución lo establece claramente en el artículo 18. Pero acá no se ataca a la persona, acá a lo que se va es a los bienes. Por eso es una acción autónoma, no es una acción sujeta a una sentencia penal, es una acción autónoma. Y por lo tanto, al ser una acción autónoma, puedo irme para atrás. Si es una acción sujeto a una sentencia penal, por el principio de la irretroactividad, no puedo ir para atrás. No puede ir. Entonces, no podría investigar o hacerse el estado de los bienes de aquellos que a través de actos de corrupción, amigados con el narcotráfico, lavado de dinero, que tuvimos en el gobierno anterior muchísimos, no se podría ir atrás. Con esta ley, con este proyecto, al ser una acción autónoma que va sobre los bienes, no sobre la persona, se puede ir para atrás. Entonces dicen, pero ¿y el principio de propiedad? Porque uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución es el derecho de propiedad. Sí, sí. Pero está muy aferrado a nuestra ideología como país, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad en este caso tiene un vicio. ¿Cuál es el vicio? La forma de haber adquirido esa presunta propiedad. Está viciada porque fue adquirida ilegalmente, producto del narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero. Entonces, los elementos que conforman al derecho de propiedad están viciados. Claro. Es obviamente... Ergo, está viciado el bien. Está viciado el bien. Y por lo tanto el Estado puede extinguir el dominio, pseudo dominio o dominio que no logró consolidarse de esta manera. Otra de las teorías que están obviamente formalizadas o afianzadas en esta media sanción es la inversión de la carga de la prueba. Pero la carga de la prueba no es hacia la persona, es hacia el bien. El bien. ¿Sí? No es porque sumado al principio de inocencia, no es que vos vas a tener que demostrar que sos inocente. No voy por ahí, yo voy al bien. Vos me tenés que demostrar que ese bien fue adquirido lícitamente. Nada más. Claro. O sea, no voy a la presunción de inocente o de culpable que luego en el proceso penal lo determinará. Yo voy al bien. Eso no es personal. Entonces, obviamente que es un cambio dentro de todo el principio jurídico. Mucho. Pero si estamos hablando de cambio de paradigmas, yo creo que tenemos que revisar ciertos principios que tienen que ver con este ataque, con este flagelo y la forma como atacar esto que se nos está yendo de las manos. Sin duda. A pesar del gran trabajo que se está haciendo dentro del Ministerio de Seguridad en la provincia y a nivel nacional. Porque las cifras, el otro día también cuando se aprobó la ley Justina, aprobamos la unificación de la ley de las multas en la 23737, que habla justamente de los estupefacientes. Y esa ley, que fue sancionada hace más de 20 años, tenía la particularidad que en su letra había multas en pesos, multas en australes y multas en unidad de medida. ¿Sí? Porque la última reforma que tuvo la ley es la de precursores químicos, de agregar a la efedrina. Entonces decimos, no, tenemos que unificar, porque hasta tanto se sanciona el nuevo código, los jueces tienen que transformar esas penas de multas que están en australes a la moneda de ahora. Entonces, tiene que usar un conversor de moneda. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Modificamos esa ley
el proyecto salió de la Comisión de Penal, se modificó esa ley para usar la unidad de medida para todo. Claro. ¿Sí? Eso, el tema, por ejemplo, el tema, yo te dije recién, el arrepentido, otra institución o otra figura utilizada también en Colombia y en otros países, en Brasil, ¿cómo nos tocó? El tema, que se llama, tiene otro nombre, la delación premiada, pero en su naturaleza era así. Claro. Y ojo que el tema de arrepentido, el proyecto que viene del Ejecutivo era mucho más amplio, más parecido a lo que es la delación premiada en Brasil. Y hubo mucha resistencia de algunos bloques de la oposición a que sea tan abierto. Claro. Pero era lo que iba a salir. Claro. Hubiésemos querido tener otro tipo de figura de arrepentido, pero era lo que había que sacar eso. Las técnicas especiales de investigación, tuve la posibilidad de hablar con fiscales que me dijeron de cómo la están utilizando. El informante, ¿sí? La jurisdicción, el tema de la jurisdicción, de la delegación de jurisdicción, en fin, figuras que de alguna manera tenían que utilizar la justicia en forma dibujada para poder seguir adelante avanzando con los procesos. Claro. Y había que legislarlo, nada más. Darle esas herramientas. Vuelvo a decirte, César, queremos una justicia que actúe rápido, demoler las leyes necesarias para que actúen, elementos suficientes para que también actúe. Flagrancia. El Instituto de la Flagrancia ha sido muy altamente positivo. Reducir en el tiempo un proceso que duraba hasta 3 años a veces. Y estamos hablando de una persona que fue encontrado inflagrante cometiendo. Bueno, para que la gente sepa, inflagrante, mientras cometía el delito, fue interceptado, fue encontrado, con las manos en la masa, como se diría. Entonces, reduzcamos el procedimiento, no lo llevemos al mismo motor, alargando los procesos y después, al final, estamos llenando los juzgados, los jueces con un montón de causas y queremos celeridad. Los resultados son altamente positivos por este instituto. Al principio mucha resistencia también. Hay resistencias de la oposición que no las entiendo, César. A veces no las entiendo. Y uno quiere aplicar la lógica y no es así. Y está medio complicado. En algunas reformas, sobre todo de los códigos penales, y esto lo que estamos hablando de la extinción de dominio, y es muy difícil, digamos, en un gobierno, digo, no me gusta meter a todo en la misma bolsa y generalizar, pero un gobierno donde hay casos ya probados de hecho de corrupción, de gente que estaba ligada, de dirigentes que estaban ligados al narcotráfico, al lavado de dinero. Bueno, en Jujuy, dentro de mañana, no sé cuándo, creo que empieza uno de los juicios que yo creo que va a ser paradigmático en la justicia penal jujeña de los pibes villeros. Digamos, ahí, claro que va a haber una fuerte resistencia en esos temas, porque, bueno, hay algunos muchachos que empiezan a mirar para atrás y tienen flojitos de papeles. Y sobre todo, digo, y te lo preguntaba fuera de cámara, digo, qué preocupación que deben tener si llega a salir en definitiva la ley de extinción de dominio que está ahora en Senado, mucha gente del sindicalismo, ¿no? Porque... De todos lados. Sí, ya lo sé, pero de todos lados, ¿no? Pero de empezar a ver, ¿y cómo tiene la mansión en Punta del Este? ¿Cómo tienen estas cosas? Digamos, va a ser una cosa, me imagino, las presiones. Y mira, yo creo que si esto, las cosas no son por casualidad, sino por causalidad, creo yo, ¿no? Por lo menos así las veo de esa manera. Si esto no se trata, pierde estado parlamentario. Claro. Sí. Y tenemos que volver a hacer todo. Claro.
nosotros tenemos un sistema bicameral. Ya había pasado o había hecho el primer paso, diputados, vamos a senadores, pero senadores no lo trató. Y si no lo trata, en 2 años pierde estado parlamentario. Claro. Entonces hay que volver a tratarlo. Y el estado parlamentario se lo pierde el 31 de diciembre. A fin de año, sí. Porque había una información que decía, no, bueno, va hasta febrero del año que viene. Porque estamos hablando... El parlamentario es año a año, digo, termina el 31. Claro, y iba a perder el estado parlamentario y por lo tanto retrasábamos todo. Claro. Entonces, digo, ¿por qué esa negación? Yo no quiero pensar mal, César, sinceramente, ¿no? Primero, no soy una mujer que piensa mal, pero digo, ¿por qué querían hacerlo que pierda el estado parlamentario? ¿Por qué no lo trataron en el momento en que entró a senadores? Con todas las recomendaciones o todas las dudas que se tenían al respecto, pero ¿por qué no se lo trató? ¿Por qué quería que pierda el estado parlamentario? Entonces, digo, no quiero pensar mal, pero había una pseudoprotección sobre muchos de los funcionarios, quizás, que en el gobierno anterior están bastante livianos de papeles y que no pueden justificar cómo adquirieron los bienes, cómo se enriquecieron a costa del Estado, del dinero del Estado y de los ciudadanos, que vimos ricos de repente. Sin duda. Entonces, a ellos también, y no era una cacería de brujas, porque yo me acuerdo una de las expresiones que hicieron algunos de los legisladores cuando fue aprobado, esto va a ser una cacería de brujas. No es un término feliz o adecuado para hablar de cómo malversaron los bienes y los fondos del país y cómo lo estamos padeciendo a la situación de miles y millones de dineros, de bienes, de todo lo que era nuestro, que fue utilizado de la peor manera, donde la corrupción formó parte del día a día. Y nosotros no nos tenemos que olvidar de eso. Hay que tener memoria, no hay que vivir en el pasado, pero hay que tener memoria. Entonces, obviamente, eso es lo que yo no quiero. Y quiero que se investigue todo, por eso apruebo y por eso aprobamos esta media sanción de extinción de dominio. Y si tenemos que revisar o rever nuestra normativa, lo tenemos que hacer porque es una herramienta que ha dado mucha satisfacción y beneficio en los países contaminados por el narcotráfico, contaminados por el lavado de dinero y contaminados por la corrupción. Porque la corrupción no es solamente un delito que se implementa o que se implanta en un país. La corrupción va de la mano del narcotráfico, va de la mano del lavado de activos, va de la mano también de la pornografía, va de la mano de todo lo que tiene que ver con trata de personas. O sea, son todos delitos transnacionales y que hay que atacarlo de esa manera, en manos de verdaderas organizaciones transnacionales. No son un grupito de delincuentes, son verdaderas organizaciones. En la esquina y deciden hacer esto, ¿no? Son estructuras desde la logística internacionales, impresionantes. Con una logística, con una aparatología, con todo ya armado, diseñado para eso. Yo cuando hablábamos de estos temas decía, nosotros utilizamos la onda y ellos están con misiles. Sin duda. Entonces, esa era la comparación más o menos. Que las leyes van a solucionar todo el problema de narcotráfico, de lavado que hay en el país. No lo va a solucionar. Porque además necesitamos políticas públicas. Totalmente. Pero es una herramienta más para la lucha contra esto. O sea, decir que esto va a solucionar el flagelo, no. Pero es mentirle a la sociedad. No, son aportes. Son aportes que se van... Sin duda. Después los estamentos
especiales tendrán que trabajar. El tema de la protección de la frontera, estamos viendo cómo se está trabajando. Acá en el Ministerio de Seguridad, desde la creación del Ministerio de Seguridad, la transformación, somos un país de frontera, claro. Somos una provincia, perdón, de frontera, en donde estaba totalmente permeable, eran fronteras totalmente permeables. ¿Te acuerdas cuando nos hablaban del escudo norte? Claro. Nunca existió el escudo norte. Nunca existió. Entonces, o era poner palos, o era, yo digo, para mí ha sido como una apertura de las fronteras, porque por acá, por Jujuy, pasa la mayor cantidad de droga que ingresa al país. ¿Ah? Entonces, es un trabajo que se está haciendo, que va a costar, pero que, bueno, de alguna manera, cada uno de los lugares o de los estamentos que forman parte del Estado tienen que trabajar. Nosotros desde el legislativo dando leyes o sancionando leyes. Gaby, se me terminó el tiempo y quiero agradecerte. La verdad que es apasionante. Me quedó muchas cosas, quiero hablar de política. Ya te hago la invitación para otro lunes cuando no tengas que viajar, porque hay muchas cosas que quiero, pero quería hablar de esto, porque no sé si en todos lados, pero estas son cosas que me importan, que nos importan, y la sociedad, en definitiva, yo siempre trato de que en este espacio, donde se escuchan todas las voces, la gente que nos ve, la gente de los valles en este caso, sepan lo que están haciendo sus representantes en el legislativo provincial, en el Congreso de la Nación, a cargo de una dependencia del gobierno provincial, de los municipios, porque hay que conocer, la gente tiene que saber lo que están haciendo, porque si no, viste, llegan el tiempo electorales y no me gusta, che, sí, será quién es, cómo es, no me gusta, te sacan una foto bien luqueada, photoshopeada, no me gusta ese candidato y vos no sabés cómo viene por atrás. Por eso es que a nosotros nos interesaba muchísimo. Hace tiempo queríamos hablar con vos y hemos dejado pasar un poquito el tiempo para que las aguas calmen en algunos temas como lo del aborto, del debate, para poder traerte y después en otra oportunidad seguir charlando el tema político, sobre todo de Jujuy. De un Jujuy y sobre todo de un gobernador que veo, digamos, un horizonte claro hacia dónde va desde hace muchos años, pero fundamentalmente hay algo, y yo te lo quiero decir, en muchas editoriales, la gente que nos sigue, yo siempre dije que el gobierno del presidente Macri no es de mi santa devoción, esto siempre lo dije públicamente, a pesar de que reconozco algunos aciertos, pero siempre marqué la gran diferencia y se lo comenté a la audiencia, que la gran diferencia ideológica que existe entre el radicalismo y lo que es el neoliberal, la derecha argentina. Y no es que me alegra ni nada, simplemente, por ejemplo, esta posición que tiene Gerardo, que lo dijo públicamente, de que son momentos difíciles en el país. Bueno, el gobierno de la provincia ha largado un programa, digamos, de contingencia. Me parece fantástico atender los comedores escolares, reactivar la obra pública a través de cooperativas, desde la educación, los últimos años que tengan la posibilidad de capacitación laboral. Pero fundamentalmente dijo algo en la que yo comparto y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Si vamos a hacer el esfuerzo, lo hagamos, pero lo hagamos todo. Lo hagamos los laburantes, lo hagamos el desocupado, lo hagamos el pequeño empresario, que lo hagan las pymes, pero que también lo hagan los grandotes del barrio, como yo les digo, a los productores ojeros, a los de la minera. Entonces, cuando Gerardo dijo hace algunos días de que son momentos donde hay que parar el tema de la baja de las retenciones, es algo que
Digo, comparto totalmente y plenamente, porque si vamos a hacer el esfuerzo, lo hagamos todo. Bueno, ya Totalmente, sí. Recibió la contestación del presidente. Mira, pero bueno. siempre lo dice el gobernador, esa afinidad que el presidente tiene hacia Jujuy, y yo creo que sí es así, pero tenemos un gobernador que siempre ha defendido los intereses de la provincia. Recordemos que bien comenzado el gobierno de Gerardo, denunció el gobierno nacional, algo que no se había hecho por la deuda que se tenía hacia el gobierno de la provincia, algo que no se había hecho antes. Sin embargo, manteniendo la buena relación. O sea, acá el tema de los intereses de la provincia no tiene que ver con las buenas relaciones. Está bien. Pero lleguemos a un acuerdo. Obviamente, la situación, negar la situación es lo peor que nos puede pasar, porque ya venimos de años y años de negar la situación y hacernos creer que era una simple sensación lo que se vivía. Y vendernos espejitos de colores. Estamos, yo lo escuché al presidente hablar sobre, creíamos que esta situación no iba a ser tan larga o que no nos iba a costar tanto. Encontramos un país completamente deplorable, pero no nos podemos quedar en el pasado, porque siempre estamos viendo en el pasado. Hay que ver cómo salir adelante. Y en la provincia de Jujuy, el gobernador siempre apostó para adelante. A ver, ¿qué hacemos ante esta realidad que estamos viendo? Y acá todos somos los que tenemos que poner ese esfuerzo para salir adelante. Por eso, la verdad que escuchar a falsos pregoneros que hablan sobre algunos esfuerzos que van a hacer, cuando la realidad es otra, cuando uno se pone a escarbar y se pone a ver, solamente son anuncios para que ocupen un espacio, ya sea en los diarios de papel o en los diarios digitales, pero que no resiste ningún tipo de profundidad si uno se pone a investigar un poco. Por eso acá no es época de pregonar y de expresar, es tiempo de actuar. Y el gobernador lo está haciendo. Todos vamos a tener que esforzarnos y en el gobierno nacional también. Así que yo me comprometo también, César, a venir para que hablemos de otros temas, porque no fue todo aborto. Se claro. Trabajó, en la comisión seguí trabajando, presenté otros proyectos, siempre desde que comencé a investigar sobre la ciberdelincuencia, sobre todos los delitos que se cometen en las redes, un tema apasionante, en donde, bueno, tenemos una orfandad o una laguna justamente en esas normativas, y empezar a hablar de estos temas, ¿no? La sustitución de identidad digital, cómo nos podemos proteger, y bueno, y otras ideas que están dando vuelta en mi cabeza, y trabajos que se tienen que hacer. Vamos a hacer junto con Salta las primeras provincias en aplicar el Código Procesal Penal. Tenemos que trabajarlo ahora, tiene que salir el dictamen de mi comisión. Se tiene que aplicar acá, va a reducir los tiempos, la oralidad va a ser principalmente la forma como se van a tratar los procesos. ¿Y se va a dar juicio por jurado? Mira, has tocado un tema que para mí es apasionante, que es el juicio por jurado. Se lo planteé al ministro Garabano. El año pasado trabajamos mucho, César, mucho por el tema del juicio por jurado. Yo presenté mi proyecto, había 3 proyectos, terminaron siendo casi 13 proyectos, logramos unificar mucho los criterios de los 13 proyectos, pero bueno, decían que no era el tiempo, y yo de tener una posición negativa, es más, mis alumnos de ese momento se deben acordar cuando decía no estamos preparados como sociedad para el juicio por jurado. La verdad, en ese caso no resisto archivo. ¿Por qué? Porque fui mutando
el pensamiento y fui investigando, fui viendo la experiencia de las provincias que lo tienen. Claro. ¿Ah? Escuché a los jurados que han intervenido, a los miembros de la sociedad que intervinieron como jurado, lo que ellos sintieron en ese momento, los fallos que se fueron dictando, la ecuanimidad con que muchos de ellos salieron. Entonces digo, ¿no estamos preparados o es un fantasma realmente? ¿Sabes por qué? Y con eso concluyo. Creo que como sociedad el ser humano tiene ese sentido de justicia natural y sin contaminar, ¿sí? Entonces, quizás los magistrados y toda la familia judicial no es que están contaminados, sino forma parte de su estructura diaria. Claro, exacto. ¿Sí? Y a veces, cuando uno lo hace eso, muchas veces, se vuelve mecánico. Claro. No estoy diciendo que los jueces sean mecánicos. Claro. O mi que padre fallen, lo fue. claro. Mi padre fue juez. Entonces yo no podría ir en contra de lo que yo mamé, de lo que yo aprendí. Pero creo que la sociedad tiene ese sentido de justicia en su estado natural sin ningún tipo de contaminación. Entonces creo que puede ser factible la forma de unir ese descreimiento que la sociedad tiene de la justicia cuando la sociedad tiene en su poder la posibilidad de decir inocente o culpable. Y el peso que significa para un juez tomar esa decisión y el peso que para estos jurados significaría tomar una decisión de esa naturaleza. Y habremos avanzado como sociedad tremendamente. Ah, bueno, sos de los míos. La verdad, estoy convencido de eso. Bueno. Estoy convencidísimo. Entonces, estoy quiero convencido traer, de esto. Estuve hablando de la posibilidad de traer a miembros de la Asociación de Juicio por Jurado acá en la provincia de Jujuy, armar un simulacro de juicio por jurado con gente de la provincia, o sea, cualquier ciudadano que quiera prestarse a ser jurado, obviamente con las instrucciones, como se hace en cualquier juicio por jurado, las instrucciones que tienen que tener, con un caso real de Jujuy, obviamente sin nombres, sin apellidos, pero un caso real para resolver. Yo creo que por lo menos, no digo que se lo haga, que ya cambiemos como procedimentalmente hablando en la provincia de Jujuy, como lo hizo Buenos Aires, como lo hizo Neuquén y otras provincias más, pero por lo menos ir escuchando. Y esto no significa quitarle envergadura o importancia al jurado, al juez. Al juez. Nada que ver. Claro. No persigue esto. El juez sigue siendo y manteniendo esa investidura. Pero bueno, estamos justamente en ese trámite y viendo la posibilidad de que, si Dios quiere, antes de fin de año poder traer eso a Jujuy. Estaría muy bueno. Por lo menos para ir viendo otras cosas. Así es. Gracias, Gabriela. Gracias, César. Y lo mejor, y la invitación está hecha, ¿no? Ya, como te vuelvo a decir, algún lunes de estos, juntarnos y hablar un poco también de política. Ya está muy próximo el 2019 y... Pero hay que transcurrir el 2018 todavía. Sí. Hay un semestre duro todavía, pero bueno... Va a ser un semestre duro. Pero también está bueno hablar del 2019 y ir generando otras expectativas y otras esperanzas de que se pueda vivir una Argentina y una provincia de Jujuy totalmente distinta. Gracias. Te agradezco, César, porque me da la posibilidad de rendir cuenta a la sociedad de lo que nosotros hacemos allá. Entonces, qué mejor que contar e informar qué es lo que uno hace allá, alejado de tantos kilómetros y kilómetros, pero que hoy la informática, las redes permiten quizás el contacto directo, ¿no? Y que todos sepan qué es lo que uno hace, pero qué mejor de estar frente a frente y hablarlo. Gracias por venir. Y nosotros estamos poniéndole punto final al programa de hoy, agradeciendo, por supuesto, como siempre, a las autoridades del canal que nos permiten todos los lunes estar
acá en Punto de Vista, y a todos los chicos que forman el equipo de producción, bueno, Viviana atendiendo y recibiendo a nuestros invitados, Ariel, que nos está acompañando un lunes más, le queda Ariel, ¿no? Todavía que nos queda un lunes más de julio. Bueno, allá Orlando, Ediberto en los controles, a Graciela en la producción general y por supuesto a cada uno de ustedes que gentilmente todos los lunes a las 22 nos abren las puertas de su casa para charlar un poco de lo que es lo que está ocurriendo en esta Argentina y en este Jujuy que tanto amamos. Nos encontramos el lunes, si Dios y la Virgen lo permite, con un programa similar. Que tengan una muy buena semana, pórtense bien, nos vemos el lunes. Chao.